Hay un tipo de persona que, no sé, nos fascina de una manera casi hipnótica. Sí, totalmente. Son esas que se niegan a ser encasilladas, que son ambiguas y que parecen haber esculpido su propia vida como si fuera una obra de arte. Exacto. La información que tenemos hoy nos sumerge en uno de los arquetipos más potentes de este tipo, el dandy. Pero no hablamos solo de ropa elegante. Hablamos de una forma de seducción que es atemporal, muy poderosa. Y la pregunta de fondo es siempre la misma. ¿Qué hace que esa ambigüedad sea tan, pero tan atractiva? Y lo bueno es que el material nos da un marco de análisis muy claro. Lo que vamos a hacer es meternos a fondo para desarmar la psicología, las tácticas detrás de esta figura, usando dos ejemplos históricos que son como el día y la noche. A ver. Por un lado, lo que podríamos llamar el dandy femenino, un hombre que adopta rasgos estéticos y psicológicos que su época consideraba femeninos. Ok. Y por el otro, la dandy masculina, una mujer que proyecta características vistas como tradicionalmente masculinas. Y para eso vamos a ver cómo Rodolfo Valentino y Lu Andrea Salomé dominaron este arte. Buenísimo. Empecemos entonces con Rodolfo Valentino, porque él fue más que una estrella de cine, fue un verdadero fenómeno cultural. Totalmente. Nació como Rodolfo Guglielmi, un inmigrante italiano que llegó a Nueva York en 1913 con poco más que su apariencia y un talento increíble para el baile. Sí. Y consiguió trabajo en unos lugares llamados test dancers. Suena muy elegante, pero ¿qué eran exactamente? Una especie de taxi dancer de la época. Exactamente. Eran eventos de tarde, muy respetables en apariencia, donde mujeres de sociedad, a menudo solteras o pues aburridas en sus matrimonios, pagaban por bailar con hombres jóvenes y atractivos como Valentino. O sea, fue su escuela. Fue su campo de entrenamiento perfecto. Pasaba horas y horas rodeado de mujeres, aprendiendo a leerlas, a entender qué querían, qué les frustraba, qué anhelaban. Todo sin decir una palabra, solo guiándolas en la pista. Claro, entonces no era solo un bailarín. Era casi un psicólogo en la pista de baile. Justo. Y esa habilidad es la que después lleva a la pantalla, ¿no? Se nota que empezó a construir su personaje con detalles muy deliberados. Uno de los datos más curiosos es que bailaba con un corsé bajo la camisa para estilizar su figura. Y no solo eso, usaba un reloj de pulsera, algo que en los años 20 era considerado casi exclusivamente femenino. Ah, mira, no sabía eso. Sí, los hombres llevaban relojes de bolsillo. Así que ese pequeño detalle ya era toda una declaración. Además, se presentaba a sí mismo como un marqués, añadiendo un toque de nobleza, de misterio a su personaje. Cada elemento estaba diseñado para intrigar. Y toda esa construcción, toda esa ambigüedad explotó en el cine. Su poder no era solo ser guapo, era algo más. Pienso en la escena mítica del tango en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Es casi un resumen perfecto de su atractivo. Totalmente. En esa escena tienes la esencia de su poder. Se mueve con una gracia, un porte casi femenino, una delicadeza que contrasta brutalmente con la forma en que domina la situación. Es esa mezcla, ¿no? Es una mezcla de suavidad y control absoluto. La forma en que se lleva la mano de una mujer a los labios es sutil, pero al mismo tiempo hay una tensión, un dejo de crueldad y amenaza que, para el público femenino de la época, era una combinación letal. Y aquí es donde se pone todavía más interesante. Hablemos de su película más famosa, El Sheik. Uf, claro. La inversión de roles es total. Valentino aparece con túnicas largas, maquillaje de ojos, mientras que la protagonista inglesa... Ella usa pantalones. Es genial. Hay una escena increíble donde ella le apunta con un arma y él en respuesta le apunta con una delicada boquilla de cigarro. Y luego suelta esa línea legendaria cuando ella le pregunta por qué la secuestró. A ver. No eres lo bastante mujer para saberlo. Y esa línea es dinamita pura para la época. Me imagino. Hoy sonaría increíblemente problemática. Pero, ¿por qué funcionó tan bien en los años 20? ¿Qué fibra tocaba? Tocaba la fibra de la fantasía en un momento de cambio radical. Las mujeres en los 20 estaban experimentando una nueva libertad sexual, pero muchas de las viejas fantasías románticas, pues, persistían. Querían las dos cosas. Querían poder iniciar el contacto, pero seguían deseando ser conquistadas. Valentino encarnaba esa dualidad. Parecía sensible, casi femenino, alguien que las entendía,
pero que en el momento decisivo podía ser arrollador. Era lo mejor de ambos mundos. Entiendo. Entonces, si ese lado femenino era tan atractivo, ¿intentó alguna vez llevarlo al extremo? ¿Hacer un papel puramente afeminado? Es una pregunta excelente. Y la respuesta revela la clave de todo. Sí, lo intentó. ¿Y qué pasó? Hizo una película llamada Monsieur Poker, donde su personaje era completamente delicado, casi un aristócrata francés de caricatura. Fue un fracaso estrepitoso. Ah, Y aquí está el aprendizaje fundamental que nos deja su historia. La seducción no estaba en el extremo, sino en la tensión. Valentino no era atractivo a pesar de su feminidad, sino por la contradicción que creaba con su masculinidad latente. ¿Qué es exactamente lo que engancha el cerebro? La ambigüedad era el ingrediente esencial. la historia de Valentino es increíble, pero todo se basa en lo visual, en una gracia casi física. ¿Qué pasa cuando el arma de seducción no es el cuerpo, sino la mente? Y ahí es donde las fuentes nos presentan a esta figura, fascinante, Lou Andrea Salomé. Una mujer que dejó una estela de hombres brillantes, genios de su época completamente obsesionados con ella. Es que la lista es increíble. La historia de cómo la conoció Friedrich Nietzsche es de película. Su amigo, el filósofo Paul Rée, le escribía cartas desde Roma hablando de una joven rusa, misteriosa e inteligente, diciéndole que era la mujer más asombrosa que había conocido. O sea que le creó una expectativa altísima. Altísima. Y aún así, cuando Nietzsche finalmente llegó a Roma para conocerla, quedó absolutamente deslumbrado. Y la estrategia de ella era totalmente distinta a la de Valentino, puramente intelectual, ¿verdad? Completamente. Ella sedujo a Nietzsche convirtiéndose en un espejo perfecto de sus ideas más profundas. Hablaban durante horas y él sentía que ella no solo le entendía, sino que anticipaba sus propios pensamientos. Como encontrar su alma gemela intelectual. Exacto. Pero el verdadero golpe de gracia, su movimiento maestro, fue su independencia. Cuando Nietzsche, ya totalmente enamorado, le propuso matrimonio. Ella lo rechazó. Y no solo eso, lo tachó de convencional. ¡Wow! Llamar convencional a Friedrich Nietzsche, el filósofo del superhombre que está más allá del bien y del mal, eso debió ser un golpe devastador. Fue un golpe de caos. Para él, fue una humillación que lo obsesionó por años. Se dice que el dolor y la frustración de esa relación fueron el combustible directo para escribir su obra cumbre. Así hablaba Zaratustra. Increíble. Ella encendió el fuego, pero luego le negó el alivio. Y Nietzsche fue solo el principio. La lista es impresionante. Antes de él, un pastor, Henrik Gillot, se enamoró perdidamente de ella cuando solo tenía 17 años. Sí. Y muchos años después, sedujo al gran poeta Rainer Maria Rilke. Hay una anécdota sobre él que es tremenda. La de su muerte. En su lecho de muerte, las últimas palabras de Rilke a sus médicos fueron: "Pregunten a Lou qué me pasa, solo ella lo sabe". Es una frase escalofriante. Demuestra un nivel de poder psicológico casi absoluto sobre alguien. Totalmente. Entonces, ¿cuál era el secreto de ese poder? ¿Cómo lo hacía? Las descripciones que hacían de ella son muy reveladoras. Un hombre la describió como un vampiro, absolutamente amoral. Fuerte. Otro dijo que Nietzsche tenía razón al llamarla una mujer mala, pero mala en el sentido goetheano, mal que produce bien, una fuerza a la vez destructiva y creativa. Ahí está la clave. La dinámica de su poder es fascinante. Salomé invertía por completo la estructura tradicional de poder. Combinaba su innegable belleza y encanto femeninos con una independencia feroz y una mente analítica y cortante. Cualidades que en esa época se asociaban solo a los hombres. Exacto. Y esta mezcla provocaba en estos intelectuales una sensación de confusión y excitación que nunca habían sentido. Su libertad tocaba sus deseos más reprimidos. Relacionarse con ella se sentía como una transgresión, como romper un tabú, y eso era increíblemente seductor. De acuerdo. Tenemos estos dos arquetipos, Valentino y Salomé, que son casi polos opuestos. Pero allí los comunes. Podemos extraer de sus historias una especie de manual de estrategia del dandy. Definitivamente. Y el primer punto es la apariencia. Pero ojo, no se trata de ser extravagante o de vestirse de forma llamativa. No. Al contrario, la clave es mostrar la diferencia en pequeños toques que demuestran un sutil desprecio por la convención. Se trata de adaptar y alterar los estilos que existen, no de inventar algo que nadie entienda. ¿Tienes algún ejemplo de esos pequeños toques? Los hay muy buenos.
El escritor Théophile Gautier, en pleno París del siglo XIX, donde todos vestían de negro, se presentaba en la ópera con un chaleco de un rojo chillón. Un solo detalle. O Benjamin Disraeli, que llegó a ser primer ministro británico, llevaba siempre dos bastones, uno para la mañana y otro para la tarde, y los cambiaba solemnemente al mediodía, estuviera donde estuviese. Son gestos que te marcan como diferente, alguien que opera bajo sus propias reglas. De la apariencia pasamos a la actitud, que parece ser aún más importante. Y aquí encuentro dos pilares. El primero es la insolencia. Fundamental. El dandy no busca complacer, no necesita la aprobación de nadie. Hay una anécdota de Oscar Wilde que lo ilustra a la perfección. Es una historia fantástica. De una de sus obras, el público lo aclamó para que saliera al escenario. Él se hizo esperar y finalmente apareció con aire de desdén fumando un cigarrillo. Y entonces dijo: A ver, ¿qué dijo? Quizás sea grosero aparecer fumando ante ustedes, pero lo es mucho más que me incomoden cuando fumo. ¡Qué genio! Y lo fascinante de esa insolencia es por qué resulta seductora. La mayoría de nosotros vivimos bajo la presión social de ser amables, de no ofender, de seguir las reglas. Nos guste o no, nos oprime. Y ver a alguien libre de eso es magnético. Exacto. Vemos en esa persona una libertad que en secreto todos anhelamos. El segundo pilar es lo que llaman el arte de vivir. La idea de que el dandy vive para el placer, no para el trabajo, y convierte cada detalle de su vida en una elección estética. Proyecta una confianza en su propio gusto que es muy atractiva. Sí, la gente se siente atraída por quien sabe cómo matar el aburrimiento. Pero todo esto, la apariencia y la actitud, son solo la capa externa. Ajá. ¿Cuál es el núcleo? El aspecto psicológico más profundo es lo que se describe como el travestismo mental. Suena interesante. Es la habilidad de meterte en el espíritu del sexo opuesto. Y esto es poderoso porque apela directamente al narcisismo de la otra persona. Todos nos sentimos atraídos por quienes nos reflejan. Es como si el dandy dijera: te entiendo a un nivel que nadie más puede. Exactamente. Las mujeres se identificaban con la delicadeza y la atención al detalle de Valentino porque reconocían algo de sí mismas en él. Claro. Y los hombres se sentían atraídos por la independencia y la mente analítica de Salomé por la misma razón. Era una cualidad que ellos valoraban en sí mismos. Ella reflejaba su propio ideal de libertad intelectual. Esto me hace pensar, no es una estrategia que vemos repetirse una y otra vez. Pienso en figuras más modernas que también jugaron con esa ambigüedad. Por supuesto, esto nos lleva a una idea freudiana que se menciona, que la libido humana es en esencia bisexual. Y que la mayoría reprime esos impulsos. Exacto. El dandy, al jugar con la androcinia, se convierte en un símbolo de liberación. Por eso, figuras como Marlene Dietrich o Josephine Baker, vestidas de hombre, eran tan populares entre el público masculino. O por qué Elvis Presley, con sus camisas rosas, su pelo largo y su maquillaje de ojos, provocaba esa histeria colectiva en las mujeres. Totalmente. El dandy se convierte en un imán para los anhelos insatisfechos de la gente. De acuerdo, todo esto suena increíblemente poderoso, pero también me parece muy arriesgado. No puedes desafiar las convenciones de esta manera sin que haya una reacción violenta, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? El principal, sin duda, es el resentimiento de tu propio sexo. Los hombres odiaban a Valentino. La prensa masculina lo atacaba constantemente, llamándolo Pink Powder Puff, borla de polvos rosa, y cuestionando su masculinidad. Y con Salomé pasaba lo mismo con las mujeres. Sí, las mujeres la criticaban duramente. La propia hermana de Nietzsche la describió como una bruja malévola. Generas envidia y hostilidad. ¿Y cómo se maneja esa hostilidad? Porque me imagino que la reacción natural es defenderse. Y esa es la peor estrategia. Aquí se contrastan dos formas de reaccionar. La incorrecta fue la de Valentino. Para probar su masculinidad, aceptó participar en un encuentro de boxeo. Mala idea. El resultado fue que pareció desesperado, como si las críticas le afectaran, y eso solo las reforzó. La forma correcta es la de Andy Warhol. Cuando la gente se cansaba de él o surgió un escándalo, en lugar de defenderse, simplemente cambiaba de imagen con total desdén. Como si no le importara. De repente pasaba de ser un bohemio decadente a un retratista de la alta sociedad. Era como decir, el problema no soy yo, es su corta capacidad de atención. La clave es mantener siempre la insolencia y la indiferencia.
Pero esa insolencia debe tener un límite. Seguramente hay una línea que no se puede cruzar. Absolutamente. Y ese es el segundo gran peligro. La historia de Beau Brummel, el dandy inglés por excelencia, es la advertencia definitiva. ¿Qué le pasó? Su poder y su estilo de vida dependían por completo del patrocinio del príncipe de Gales. Con los años, el príncipe engordó considerablemente. Una noche, en una cena, Brummel, queriendo hacerse el gracioso, le dijo a otro invitado en voz alta, refiriéndose al príncipe: «Repica, Big Ben». Uf, básicamente le hizo una broma sobre su peso delante de todo el mundo. Exacto. Y no fue una burla ingeniosa contra el poder o la institución. Fue un insulto personal, cruel y directo al hombre que pagaba sus facturas. Y ahí se acabó todo. El príncipe nunca se lo perdonó. Le retiró su favor de inmediato, y Brummel acabó arruinado, solo y loco en Francia. La lección es clara. Un verdadero dandy sabe la diferencia entre la burla teatral y el insulto ofensivo a quien tiene el poder real de destruirte. Hay que saber medir el descaro. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, el poder del dandy no está en su ropa ni en su dinero. Reside en su rotunda negativa a ser clasificado. Sí. Es una mezcla calculada de opuestos, masculino y femenino. Insolente, pero encantador. Sutil y a la vez extravagante. Y quizás su mayor acto de seducción es convertir su propia vida en una obra de arte, demostrando una libertad que los demás, atrapados en sus roles, secretamente desean más que nada. Has dado en el clavo. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. Se sugiere que, aunque las modas, los roles de género y las normas sociales cambien, hay algo que es constante: la conformidad humana. La gente siempre tiende a imitarse. Exacto. El poder del dandy surge precisamente de esa marea de conformidad, al ofrecer una diferencia radical. Y eso me hace preguntarme, en nuestra época, que presume de celebrar la individualidad, donde cada actitud rebelde se convierte en la nueva tendencia en cuestión de semanas, ¿cómo sería un verdadero dandy hoy? Buena pregunta. ¿Qué se necesitaría para crear una diferencia que sea genuinamente seductora y no simplemente otra pose, otro uniforme más de la no conformidad?